¿Cómo están? Muy buenas noches con los presentes. Vamos a iniciar la última parte correspondiente al módulo 5, ¿sí? Muy buenas noches, un gusto nuevamente volver a encontrarlos para poder culminar esta sesión. Permítame un minutito para compartir, por favor. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ya está. Bien, como hemos estado trabajando el módulo correspondiente al desarrollo cognitivo, lenguaje, desarrollo socioemocional en niños menores de 5 años, ¿no? Y ustedes recuerdan la primera sesión correspondiente a este módulo, trabajamos todo lo relacionado al desarrollo cognitivo y lenguaje, ¿no? Y el día de hoy nos vamos a centrar en el desarrollo socioemocional, pero vamos a ir haciendo un recordar de lo que habíamos trabajado acerca del desarrollo cognitivo, ¿no? Veíamos un poco las teorías del desarrollo cognitivo, cuyo representante era Piaget, ¿no? Que nos hablaba acerca de las teorías cognitivas, de cómo se formulaba el concepto de la inteligencia basado en la acción de la experiencia, asociaba mucho la experiencia con lo que viene a ser el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo cognitivo, ¿no? Eh, Hablábamos de 4 enfoques del desarrollo cognitivo, que viene a ser el enfoque conductista, el psicométrico, el piagetiano y el de procesamiento de información, ¿no? Cuando hablamos de un enfoque conductista, nos hace referencia a aquel enfoque relacionado a que la inteligencia se va conformando a través de la modulación de las conductas o la modificación de las conductas que nos van a permitir comprender lo que sucede alrededor, ¿no? El enfoque psicométrico es la medición del cociente intelectual a través de test psicométricos, como su nombre lo dice. Tenemos también el enfoque piagetiano que nos habla acerca de cambios cualitativos que se producen a nivel cognitivo, el enfoque de procesamiento de la información que se da de un plano cognitivo e investiga tanto la forma como se da el procesamiento de la información y cómo ingresa a nuestro organismo, ¿no? Eh, Hablábamos de la inteligencia, de una inteligencia operativa, de una inteligencia figurativa. Dentro de la inteligencia operativa viene a ser el aspecto activo de la inteligencia, trata de acciones abiertas o encubiertas llegadas a cabo con el fin de seguir, recuperar o anticiparse a las transformaciones de objetos. Recordemos que la inteligencia operativa nos enmarca la comprensión del mundo, de nuestro entorno, lo que es nuestra realidad, y la figurativa viene a ser la representación que nosotros vamos a hacer de esa realidad, de ese entorno del mundo que conocemos, ¿no? Por eso dice que involucra la percepción, la imitación de imágenes mentales, dibujos y lenguaje. Dentro de la inteligencia operativa mencionamos que está el proceso de la asimilación y el proceso de la acomodación, ¿no? Decíamos que el proceso de la asimilación viene a ser en cómo los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información que reciben, y es el proceso de adecuar nuevos esquemas cognitivos a los que ya tenemos preexistentes, ¿no? Y la asimilación viene a ser cuando los esquemas que nosotros tenemos preexistentes adecúan una nueva información, ¿no? Por ello teníamos el ejemplo de la pala en la arena, ¿no? Que cuando un niño ve una cuchara, ¿no? Ve la forma de la cuchara, comprende que es un elemento que sirve para comer. Si en otro contexto observa una pala, como los que observamos en la imagen, que tiene la forma de cuchara, el niño asocia con una cuchara gigante, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un proceso de asimilación. Sin embargo, cuando comprende que la cuchara sirve para comer y la pala para jugar en la arena, se da el proceso de la acomodación, ¿no? Habríamos hablado de algunos ejemplos. Hablamos también de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, y nos centramos en las dos
primeras que corresponden a la primera infancia, que viene a ser la sensorio-motriz, la preoperacional. También hablamos de operaciones concretas y operaciones formales. Dentro de la sensorio motriz, construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias, ¿no? Viene a ser en cómo el niño comprende y va aprendiendo a través del movimiento y la sensación, ¿no? A través de sus sentidos capta la información y el cómo a través de ello va entendiendo el mundo, ¿no? Por ejemplo, es cuando empieza a coger las cosas, a escuchar los sonidos, ¿no? Lo que comprende toda esa parte. Esta primera etapa se daba de los 0 a los 2 años, luego tenemos la etapa preoperacional, ¿no? Que se da de 2 años a 7 años. En esta etapa el niño ya empieza a tener un desarrollo cognitivo, no entiende la lógica como tal concreta, pero puede manipular información mentalmente, ¿no? En esta etapa también se incrementa el juego, lo cual va a permitir obtener nueva información. Los juegos de los niños se clasifican principalmente por un juego simbólico y la manipulación de símbolos, ¿no? Aquí el niño va a observar y va a aprender también por imitación y los juegos les va a dar un simbolismo, ¿no? Como decíamos, de repente con una hoja de papel le empieza a decir, miren mi avioncito y hace volar el avioncito. Eh, bueno, dentro de las subetapas había funciones simbólicas y las del juego intuitivo, ¿no? Pensamiento intuitivo. Luego pasamos al desarrollo del lenguaje, en donde nos decía que el desarrollo del lenguaje no refiere exclusivamente al lenguaje hablado, sino que se pueden desarrollar en diferentes formas de lenguaje, como lenguaje gestual, bueno, de los 0 meses al año, el lenguaje verbal de 1 a 5 años y el lenguaje escrito más allá de los 5 años, ¿sí? Bueno, vamos entonces, hemos hecho un recordar breve, vamos a pasar a lo que compete a nuestro tema del día de hoy, que es el desarrollo eh, socioemocional. Bien, tenemos lo que es el desarrollo socioemocional. Cuando nosotros hacemos referencia y hablamos del desarrollo socioemocional, es importante entender que en esta parte es un proceso mediante el cual el niño llega a comprender los sentimientos de los demás y los sentimientos propios y adquiere una base emocional segura sobre la cual ir construyendo la relación consigo mismo y los demás, ¿no? En esta parte del desarrollo socioemocional es importante entender que van desarrollando habilidades como la empatía para entender las emociones que tienen las otras personas, ¿no? Sabemos que a la edad de 3 años el niño tiende a ser egocéntrico, ¿no? Entonces él solamente considera que lo que vale es lo que él quiere, lo que él piensa y lo que él siente, dejando de lado muchas veces lo que pasa alrededor, ¿no? Pero si nosotros analizamos este punto, es importante entender que esta base emocional genera que el niño a futuro, cuando ya sea un adolescente, un adulto, tenga un desarrollo emocional mucho mejor y haya desarrollado una inteligencia emocional. ¿Sí? Bueno, quiero compartir, iniciar esta parte observando un videíto. Voy a compartir con ustedes.
Bien, estimadas, me gustaría preguntarles qué mensaje les ha dado el video que acabamos de observar. Me gustaría escucharlas. ¿Qué mensaje nos ha dejado el video que acabamos de observar? ¿Están por ahí? Tracy, Fiorella, Rosalinda, Tania. ¿Alguna de ustedes me podría, sobre el mensaje que nos ha dejado el video? Como hemos visto, ¿no? Cómo se da la vinculación. Muchas veces como personas adultas vivimos envueltas en las responsabilidades propias de la adultez, como son deudas, el trabajo, y nos enfocamos en ello y muchas veces dejamos de lado esa vinculación afectiva con las personas que están a nuestro alrededor. Si bien es cierto, el video lo refleja con el papá y un hijo, pero muchas veces es la realidad con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros propios hijos, sobrinos, ¿no? Esa vinculación afectiva que se está perdiendo porque nos estamos enfocando, nos desenfocamos de eso y nos enfocamos en otras cosas que muchas veces no nos permiten tomar conciencia de la necesidad de una vinculación afectiva adecuada, ¿no? Es decir, por ejemplo, dar frases de amor y cariño, ¿no? Gestos de amor con las personas que necesitamos. ¿Cuántas veces le decimos un te quiero? ¿No? Y por eso hablamos del desarrollo socioemocional. Ahora, ¿por qué es importante desarrollar estas habilidades socioemocionales? Porque permite identificar y comprender sus propios sentimientos, ¿no? El poder decir, yo me siento molesto cada vez que mi mamá no me hace caso porque está concentrada en otras cosas, ¿no? También nos va a permitir interpretar y comprender el estado emocional de otras personas y para ello hablamos de la empatía, el cómo me identifico y cómo conecto con la emoción de la otra persona, ¿no? Muchas veces tenemos la idea equivocada que empatía es ponerme en el lugar de la otra persona, pero más que ponerte en el lugar es conectar con la emoción que siente esa persona, porque a veces va a ser un poquito complicado que de repente tú dices, no, yo soy empático, es una persona que puede haber perdido un familiar muy querido, pero si yo nunca he perdido un familiar muy querido, no voy a entender la magnitud que puede sentirse o la magnitud que se siente esa emoción, ¿no? Pero puedo conectar, sí, con la emoción de la tristeza que se siente en ese momento, ¿no? Entonces, también nos habla de manejar emociones fuertes y sus expresiones de una forma constructiva. Nos permite regular el comportamiento, desarrollar la capacidad para sentir empatía por los demás, establecer y mantener relaciones, desarrollar capacidades para confiar, relacionarse con otros, ser feliz consigo mismo y con los demás, sentirse eficaz y competente para lograr lo que se proponga a lo largo de la vida, ¿no? A ver, acá nos da Fiorella. El mensaje es la importancia de estar presentes con nuestras familias, tomar el tiempo, interactuar con ellos y conocer sus gustos y emociones para mantener un vínculo afectivo en armonía. Bien, tenemos acá entonces importante, ¿no? Lo que mencionamos acerca de la vinculación. Quiero que observemos un segundo videíto, prestemos atención a un segundo videíto, ya que nos habla acerca de la empatía versus la simpatía. Muchas veces nosotros, como les digo, confundimos el término empatía. Observemos, por favor, el siguiente videíto. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weisman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante, y propuso 4 atributos a la misma.
tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor no es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada. Y de repente miramos hacia abajo y decimos: ¡hey! Y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal!, ¿no? Nah. ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un... ¿al menos? Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso, e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... Tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas: realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Eh, a ello, como les decía, hacemos referencia, ¿no? Cuando hablamos de empatía, el hecho de conectar con la emoción que tiene la otra persona, no necesariamente compartirla, porque quizás nosotros no hemos pasado una situación similar, pero sí comprender. Bien. Es importante establecer y mantener las relaciones, y también te permite desarrollar capacidad para confiar, relacionarse con otros, ser feliz consigo mismo y con los demás, sentirse eficaz y competente para lograr lo que se proponga a lo largo de la vida. Ahora, vamos acá. Acá les voy a hacer mención, ¿no? De algunos hitos que se consideran para el desarrollo socioemocional según las edades. Por ejemplo, cuando hablamos de 0 a 12 meses, es decir, al año, los niños pueden tranquilizarse solo durante cortos periodos de tiempo, se calman y exploran a través de los sentidos, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, están llorando, nosotros hacemos sonidos con la sonajita, empieza el niño, pues, le cantamos una canción, el niño asocia esa canción y le calma, ¿no? La voz de la mamá, a veces el olor de la mamá también, la ropa de la mamá hace que el niño se calme. Ha habido casos de niños que comentaban que cuando eran bebés, a veces los acostaban cerca al polo de la mamá, y el aroma ayudaba a que el niño se quede tranquilo o permanezca tranquilo, ¿no? También lloran para comunicar sus necesidades, disfrutan, sonríen ante una cara, pueden ser tranquilizados por las personas que los cuidan o personas cercanas a ellos que les generan, que les inspiran confianza. También sonríen al ver la cara o sonrisa o al oír la voz de la persona. Les gusta que los abracen y acurruquen, les gusta estar cerca de otras personas, permiten demostrar emociones de angustia, frustración, sorpresa, interés, demuestran un apego especial con la persona principal que los cuida, responden de forma diferente ante los extraños, hay una ansiedad por extraños a los 8 o 9 meses. El niño ya se da cuenta cuando hay una persona extraña, de repente a veces llegan familiares a visitar a casa y el niño nunca lo vio, ¿no? No es familiar el rostro, pero el niño llora, esta persona lo carga y el niño llora, ¿no? Porque no está acostumbrado, porque es un rostro nuevo, porque no le genera la confianza que tiene ya por las personas que son parte de su entorno.
Luego, ¿qué pasa de 1 a 3 años? Empiezan a aprender reglas, las pataletas son comunes, disfrutan jugar solos o al lado de otros niños, no con ellos, se hacen más independientes y prueban los límites, se ven a sí mismos como el centro del mundo y les cuesta empatizar, ¿no? Decíamos en esta etapa se da la etapa del egocentrismo. Eh, Se hace más conscientes de sí mismo y expresan nuevas emociones, ¿no? Ya por ahí van experimentando, muchas veces llegan a consulta y dicen, pero antes no hacía esto, ahora ya grita, hace pataletas, ¿no? Cuando era más pequeño no lo hacía, ahora sí, ¿no? Y es algo que se le explica a los padres. Los niños empiezan a descubrir nuevas emociones y la intensidad de las emociones suele ser diferente, ¿no? Tienen cambios rápidos, sus emociones son usualmente muy intensas, pero de corta duración. Sus rutinas son muy importantes, pueden empezar a consolar a otros niños, empiezan a resistir activamente la disciplina y quieren controlar a los demás y les dan órdenes, ¿no? Yo quiero eso, dame, dame, es mío, ¿no? La etapa también del mío, mío, mío. Luego tenemos de 3 a 5 años. ¿Qué pasa en esta etapa? Los juegos de pretender con otros niños, ya se da la búsqueda de interacción con otros niños, ¿no? De una manera mucho más genuina. Ya los niños tratan de interactuar, jugar de repente, compartir cosas, se lanzan la pelota, ¿no? O sea, juegos que involucren que el otro niño también esté involucrado en el juego, ¿no? Empiezan a aprender a compartir y demostrar mejor capacidad para tomar turnos, ¿no? Y esto es lo que suelen trabajar las maestras de inicial, mucho la espera de los turnos, porque recordemos que ellas tienen de 20 a 15, 30 niños dentro de un aula, entonces las actividades tienen que hacerlas por turnos. Y es aquí donde el niño logra obtener esta capacidad para tomar turnos, ¿no? También tienen la necesidad de conocer reglas claras y consistentes y las consecuencias por romperlas. Necesitan motivación para expresar sus sentimientos por medio de palabras, empiezan a hacerse responsables por sus actos. Los amigos son más interesantes que los adultos, juegan afuera con poca supervisión, les gusta que les tengan confianza, usan más palabras para resolver conflictos y tienen cierta capacidad para sentir empatía, ¿no? Ya pueden entender de repente que un niño llora, se van y le hacen cariñito o de repente lo abrazan, ¿no? Pero recordemos que todo esto también va a depender en casa cómo es que se maneja, ¿no? El desarrollo empático. Los niños aprenden a empatizar desde que están ellos en casa. En casa es el primer lugar donde les enseñan a disgregar o a aceptar las diferencias que puedan haber entre ellos. Muchas veces los padres somos los que cometemos los errores y enseñamos a los niños cosas negativas. Dentro de las teorías del desarrollo socioemocional tenemos la de Erik Erikson, que nos explica cómo la interacción con los demás va a influir en el desarrollo de la personalidad de una persona. Esta teoría fue propuesta por primera vez por Erikson en 1950 y se ha convertido en una de las principales teorías en la psicología moderna, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que Erikson hablaba que la interacción que tenga el niño social va a influir en el desarrollo de su personalidad, ya sea de manera negativa o de manera positiva. Por ende, si el niño se desarrolla en un entorno amoroso, de inteligencia emocional, donde los padres le brindan este soporte emocional adecuado, ahí como se podría decir, un entorno saludable afectivamente, donde hay muestras de cariño, muestras de afecto, hay una crianza respetuosa, el niño va a desarrollar esta capacidad de poder interactuar de esta manera con las demás personas. Pero si por el contrario, este niño crece en un entorno de repente hostil, de peleas, de dificultades entre padres o los padres que tienen malas costumbres, vamos a hablar de un entorno delincuencial. Entonces, este niño va a crecer rodeado de ese conocimiento y es la realidad que le va a tocar vivir, no va a conocer otra realidad diferente, ¿no? Entonces, muchas veces es un círculo vicioso que se da de manera negativa.
¿no? Igual en el círculo de la violencia, más o menos se asocia a él. Erickson nos habla de tres componentes, ¿no? Que son parte de su teoría. Nos habla del conflicto psicosocial, en donde sostuvo que la personalidad se va a desarrollar durante una serie de conflictos psicosociales, y estos conflictos psicosociales van a aparecer en cada etapa del desarrollo y afectan la forma en que una persona va a relacionarse con las otras personas, ¿no? Luego, en las etapas del desarrollo, creía que en el desarrollo la personalidad se va a dividir en 8 etapas. Cada etapa está relacionada con un conflicto psicosocial y está asociada a una edad específica, ¿no? O sea, Erickson hablaba de las 8 etapas del desarrollo psicosocial, ¿no? Y que dentro de cada etapa, cuando no se desarrollaba adecuadamente, surge un conflicto psicosocial, ¿no? Y el desarrollo socioemocional para el desarrollo de la personalidad se centra en el desarrollo de habilidades socioemocionales como la autoconfianza, la confianza en los demás, habilidades para relacionarse con los demás. Viene a ser desde la autoestima hasta el autoconcepto, ¿no? Lo que me permite a mí poder relacionarme con las otras personas que están a mi alrededor, ¿no? Por eso nos dice que los principales componentes que se tienen son el conflicto psicosocial, las etapas del desarrollo y el desarrollo socioemocional. Quiero compartir acá un videito sobre ello. A ver, voy a compartir, vamos a conocer un poquito de estas 8 etapas que nos habla Erickson. El desarrollo psicosocial de Erickson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad.
Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Bien, hemos visto a través del videito cuáles son las etapas que propone Erik Erikson del desarrollo psicosocial, ¿sí? Bien, vamos acá. Tenemos, es importante entender que cuando hablamos de la teoría del desarrollo psicosocial y hablábamos acerca de las interacciones, ¿no? Cómo influyen en el desarrollo socioemocional del niño, es importante considerar la teoría del apego, ¿no? Para ello tenemos al autor de la teoría del apego, conocido como John Bowlby, que es un doctor, que afirmaba que la capacidad de resiliencia frente a los eventos estresantes que ocurren en el niño va a estar influida por el patrón de apego o el vínculo que los individuos desarrollan durante el primer año de vida con el cuidador. Generalmente tiende a ser la madre o que también puede ser otra persona, ¿no? Entonces, tomando en cuenta los postulados, John Bowlby hablaba de la importancia de este vínculo para el desarrollo futuro de la persona, ¿no? Que es trascendental lo que pasa en el primer año de vida para que se pueda dar un desarrollo adecuado posterior. Ahora, John Bowlby habla acerca de 4 etapas del apego, ¿no? De los que se conocen. La primera, que viene a ser la fase de preapego, que abarca desde el nacimiento hasta las 6 primeras semanas aproximadamente. En este periodo, la conducta del niño consiste en reflejos determinados genéticamente que tienen gran valor para la supervivencia, que se dan a través de un llanto, de la sonrisa, la mirada. El bebé atrae la atención de los otros seres humanos por su forma, bueno, es pequeñito, nos da curiosidad, nos da ternura, ¿no? Entonces, esto es la fase del preapego. Luego viene la fase de formación de apego. En esta fase, que abarca desde los 6 meses hasta bueno, en el mismo tiempo de 6 meses de edad, en esta fase el niño va a orientar su conducta y responde a su madre de una manera más clara como lo había hecho hasta entonces.
sonríe, balbucea y sigue con la mirada a su madre de forma más consistente que al resto de personas, ¿no? Tengamos en cuenta también que el desarrollo del apego ya se da de manera innata, ya que la mamá, desde el vientre materno, sabemos pues que el bebé empieza a identificar las voces, ¿no? Y cómo se dio esa estimulación prenatal y la importancia también de esta estimulación prenatal, ¿no? Entonces, todo ello contribuye a que se pueda dar un apego en el bebé. Ahora, tenemos la tercera fase, que es la fase del apego propiamente dicho. Y este periodo está comprendido entre los 6, 8 meses hasta el año y medio y los 2 años, ¿no? A estas edades el vínculo hacia la mamá es tan claro y evidente que el niño suele mostrar gran ansiedad y enfado cuando se le separa de su mamá, ¿no? Se han dado cuenta, por ejemplo, que hay pequeñitos que la mamá se va o tiene que ir a trabajar y el bebé llora, llora, ¿no? Es por eso que muchas veces las mamás optan por salir a escondidas, que tampoco es lo correcto y no es lo adecuado, ¿no? Entonces, qué importante es poder orientar a que este apego propiamente dicho, ¿no? Se dé de una manera correcta, ¿no? Igual si la mamá tiene que salir, es importante decirle al bebé que va a salir, que se va a retirar, ¿no? Entonces, el bebé puede, como se dice, incluso rechazar el contacto físico, bota a la persona que no sea su mamá y solamente desea estar en los brazos de mamá, ¿no? Luego tenemos la formación de relaciones recíprocas, que va desde el año y medio, 2 años, hacia adelante, ¿no? En esta etapa es importante la aparición del lenguaje y la capacidad de representarse mentalmente a la mamá, ¿no? Lo que le permite predecir su retorno cuando está ausente, por lo tanto decrece la ansiedad porque el niño empieza a entender que la ausencia de la mamá no es definitiva y que en un momento dado la mamá va a regresar. Entendamos, miren, que esta parte de las relaciones recíprocas se dan, si comparamos con la edad del desarrollo cognitivo en la etapa preoperacional, ¿no? Donde el niño empieza a tener la noción y el sentido de un pensamiento, desarrolla un poquito más su pensamiento y como dicen, ¿no? Empieza a entender el mensaje de que la ausencia de la mamá no es definitiva, sino que va a tener un retorno en su momento, ¿no? Por ejemplo, empiezan a asociar como un reloj biológico los horarios. Si es una mamá que trabaja, ¿no? De repente durante las mañanas se va a trabajar y en las tardes está, entonces el niño va asociando. De repente que en el momento en que él está en el jardín, o puede ser que esté en un prekinder, o que esté en actividades o en un centro de estimulación, cuando está en el centro de estimulación, mamá no está, pero llega un punto más o menos donde el niño asocia que la mamá llega y lo recoge, ¿no? Entonces pasa que a veces la mamá demora un poco más de tiempo y el niño ahí es donde empieza a generar un cierto nivel de preocupación, ¿no? Porque no se da la llegada de mamá. No sé si hasta ahí tienen alguna preguntita o consulta que puedan realizar de repente. ¿Alguna preguntita hasta ahí que tengan? ¿No? ¿Está todo claro? Bien, entonces comparto el videito para que lo puedan visualizar. Dame un momentito que está cargando. Ya está. El apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Si nuestro vínculo es fuerte y tenemos un apego seguro, entonces nos sentimos seguros para explorar el mundo. Sabemos que siempre existe esa base segura a la que podemos regresar en cualquier momento.
Si nuestro vínculo es débil, nos sentimos con apego inseguro. Tenemos miedo de salir o explorar un mundo de aspecto bastante aterrador, porque no estamos seguros si podemos regresar. Se dice que las personas que tienen un apego seguro tienen mayor confianza, pueden conectarse con otros y, como resultado, tienen más éxito en la vida. Las personas con apego inseguro tienden a desconfiar de los demás, carecen de habilidades sociales y tienen problemas para formar relaciones. Hay un tipo de apego seguro y hay 3 tipos de apegos inseguros: ambivalente, evitativo y desorganizado. En respuesta a la angustia, los primeros 3 reaccionan organizados, mientras que el último actúa desorganizado. Para comprender mejor la teoría, veamos al señor y señora Smith, que tienen 4 hijos: Luca, Anna, José y Amanda. Los Smith son padres encantadores, que abrazan, hacen contacto visual frecuente, hablan afectuosamente y siempre están ahí para sus hijos. Pero un día, el señor Smith se enferma y muere. Para la señora Smith, la vida ahora se vuelve muy difícil. Ella pasa todo el día trabajando al mismo tiempo que trata de cuidar a sus hijos. Una tarea imposible. A los 6 años de edad, el cerebro de Luca está avanzado en su desarrollo. Su carácter es fuerte y su visión del mundo está formada. La nueva situación no lo afecta mucho. Él sabe que siempre está mamá, su refugio seguro. Se siente con un apego seguro. Más tarde se convierte en un joven confiado y optimista. Su propia imagen es positiva. Anna, que tiene 3 años, tiene problemas para hacer frente a la nueva falta de atención. Para Anna, su madre ahora actúa de manera impredecible. Está ansiosa por su relación y como resultado se vuelve pegajosa. Para llamar la atención de su madre, ella tiene que elevar su estado emocional y gritar. Cuando su madre finalmente reacciona con una respuesta predecible, ella actúa de manera ambivalente y no muestra sus verdaderos sentimientos. Más adelante en la vida, otros piensan que Anna es impredecible o malhumorada. Su autoimagen es menos positiva. Su estilo de apego es ambivalente. José, de 2 años, pasa sus días con su tío, que lo ama, pero piensa que una buena educación significa ser estricto. Si el pequeño José muestra demasiadas emociones o es demasiado bullicioso, su tío se enoja y a veces es punitivo. Esto asusta a José. Aprende que para evitar el miedo debe evitar mostrar sus sentimientos, también en otras situaciones. Como adulto, continúa con esta estrategia y tiene problemas para entablar relaciones. Su imagen de sí mismo es bastante negativa. Su apego es evitativo. Amanda, que solo tiene 1 año, es enviada a una guardería. El personal ahí está bastante mal capacitado, sobrecargado de trabajo y a menudo muy estresado. Algunos son hasta abusivos. Por lo tanto, Amanda se siente ansiosa respecto de las personas de las que busca seguridad, un conflicto que desorganiza totalmente sus ideas sobre el amor y la seguridad. Mientras experimenta miedo sin resolución, trata de evitar todas las situaciones sociales. Como adulta, ella se considera indigna de amor. Su imagen propia es muy negativa. Su apego es desorganizado. Nuestro apego se forma en los primeros años de nuestras vidas, un momento en que somos demasiado jóvenes para comunicar nuestra ansiedad y, como resultado, podemos experimentar altos niveles de estrés. Luego, nuestra glándula suprarrenal, un órgano que se encuentra encima de nuestros riñones, produce las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol. La frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial aumenta y nos ponemos alertas. Si eso sucede con frecuencia, se llama estrés tóxico. Tóxico porque perjudica el desarrollo del cerebro de un niño y debilita el sistema inmune. En embriones o a una edad muy temprana, el estrés tóxico puede incluso cambiar las expresiones de los genes, lo que puede afectar nuestra salud muchas décadas después. Al simular una situación extraña, podemos evaluar un estilo de apego, ya a la edad de 1 año. Para hacer esto, dejamos que el niño juegue con su madre durante unos minutos dentro de una habitación. Luego se deja solo al niño. El momento clave es la reacción del niño cuando su madre regresa. Los niños con apego seguro primero suelen abrazar a su madre, luego pueden calmarse y volver a jugar.
Los niños con apego inseguro pueden ser ambivalentes y evitativos. Algunos no pueden dejar de llorar o se niegan a seguir jugando. Los efectos a largo plazo de nuestro apego en los primeros años están bien documentados. Utilizando esta teoría, los investigadores de la Universidad de Minnesota pudieron predecir ya a los 3 años si un niño abandonaría la escuela secundaria con un 77% de precisión. En otro estudio, se pidió a los estudiantes universitarios de Harvard que evaluaran qué tan cerca se sentían de sus padres. 35 años después, se les preguntó sobre su salud. El 91% de los que dijeron que tenían una relación bastante quebrada con su madre también fueron diagnosticados con problemas de salud, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias, hipertensión y alcoholismo. Para aquellos que habían reportado una relación cálida, la cifra de diagnóstico de salud deficiente fue solo del 45%. Pero hay otra razón por la cual los primeros años se merecen una atención especial. Son el punto de partida para comportamientos posteriores. Un niño que se siente con apego seguro a los 2 años puede hacer amigos en el jardín de infantes. Su cosmovisión se refuerza con cada interacción y desarrolla optimismo. Como resultado, tiene buenas relaciones en la escuela, luego en la universidad y luego en el trabajo. Los niños muy inseguros pueden perder esta oportunidad. El psicólogo John Bowlby, pionero en la teoría del apego, presuntamente dijo: lo que no se puede comunicar a la madre, no se puede comunicar al yo. En otras palabras, aquellos que se sienten con apego inseguro pueden no entenderse bien a sí mismos. Para saber quiénes son y qué sienten, es posible que tengan que retroceder en el tiempo. Bien, estimados. Hemos visto un videito que nos refleja, ¿no? Acerca de la teoría del apego, lo que les estaba mencionando, ¿no? Cuán importante es el mantener un apego seguro en los primeros años de vida, porque posteriormente influyen en nuestra vida adulta, en nuestra vida adolescente, ¿no? Es por eso que en la actualidad se pueden ver tantas dificultades que se presentan muchas veces en el caso de adolescentes que vienen con dificultades, los adultos mismos, ¿no? Nos damos cuenta de diferentes situaciones y si indagamos un poquito acerca de nuestra historia pasada, vamos a poder determinar quizás que ha habido algunas dificultades en relación al apego. Bien, vamos a tomarnos un break de 10 minutitos, son las 8:56, 9:06 estamos regresando, ¿ya? Nos tomamos 10 minutitos de break, tomen un cafecito, pónganse de pie para continuar.
Bien, ya tomamos un pequeño break. Regresamos. Voy a compartir pantalla. Antes de nuestro pequeño break, estábamos hablando acerca de la teoría del apego, ¿no? Observamos un video y también hablamos de algunas fases relacionadas al apego, ¿sí? Vamos a continuar. Con respecto a la teoría del apego, es importante recargar lo siguiente. El apego viene a ser la primera relación que va a tener el recién nacido con su madre o su cuidador principal, que se supone es constante, receptivo a las señales del pequeño o el niño en los pocos años, ¿no? Viene a ser aquella persona que satisface las necesidades primarias que presenta el bebé recién nacido, con la cual este bebé pues va a conformar un apego, una vinculación afectiva, ¿no? Lo va a reconocer de manera sensorial, como decíamos, a través de los olores, a través del tono de voz, ¿no? A través de ello va a ser reconocido. También es importante entender que el apego es un proceso que no va a terminar con el parto o la lactancia, ¿no? Que se sirve de base a todas las relaciones afectivas en la vida y en general y a todas las relaciones entre miembros de la misma especie. En los mamíferos también existe el apego en las diferentes especies. Luego, también es importante entender que el apego hacia personas significativas nos van a acompañar toda la vida, ya sean progenitores, maestros o personas con las cuales hemos formado vínculos duraderos, ¿no? Y eso de repente nos permite analizar y entender desde nuestro punto de vista que el apego nos ayuda a nosotros como personas a poder tener esas vinculaciones afectivas, ¿no? Siempre y cuando sea un apego seguro, un apego adecuado, ¿no? No una dependencia, ¿no? Entendamos que hay que separar también esos términos. Hay que entender como postulados que para el desarrollo social y emocional el infante necesita el contacto humano, no necesita desarrollarse en un entorno con otras personas desde edades muy tempranas y cuando experimenta interacciones sociales aprende a distinguir entre las propiedades especiales de los seres humanos y también muestra emociones diferentes y durante las primeras interacciones va a desarrollar destreza, comunicación social, como escuchar, alternar turnos con otros. Todas estas habilidades sociales que va desarrollando el niño van dándose desde las primeras etapas, van a contribuir para que pueda ser un ser funcional a nivel social, ¿no? Es decir, aprenda a interactuar con otras personas, aprenda lo que son las normas sociales básicas para una interacción adecuada a través del respeto, a través de la espera de turnos, ¿no? La comunicación adecuada, ¿no? Que es en realidad lo que todas las personas en el día a día con las interacciones diarias que tenemos vamos desarrollando, ¿no? Porque para desarrollarnos en un entorno hay normas sociales de las cuales nosotros tenemos que regir. Recordemos también que los infantes llegan al mundo con capacidad de las 7 expresiones básicas universales y se asocian a lo que son las emociones, que vienen a ser la alegría, la tristeza, la sorpresa, el interés, el disgusto, la ira y el temor. Ahora, eh, el niño se desarrolla en diversos contextos sociales, dentro de los cuales nosotros tenemos a la familia, a los compañeros, a la escuela, ¿no? Eh, Estos entornos son los entornos donde los niños, las personas, nos vamos a desenvolver en nuestros primeros años de vida y son importantes ya que tienen gran influencia para el desarrollo, ¿no? Los niños pasan la mayor parte del tiempo. Inicialmente viene a ser la familia, que es donde se desarrollan, donde crecen, donde adquieren los primeros valores, donde adquieren las primeras normas educativas y todo ello, ¿no? Posteriormente se da en la escuela y con los compañeros, donde el niño interactúa constantemente con otras personas diferentes a su familia, ¿no? Y empieza también a
a respetar ciertas normas sociales, a entender que las personas nos manejamos también bajo normas sociales. Vamos a hablar cómo se da el desarrollo socioemocional en niños de 2 añitos. En este caso, el niño demuestra si quiere comer o no, ¿no? Si le gusta la comida, si no, cierra la boca, el control de esfínteres diurno, ¿no? Es decir, controla durante las mañanas, por lo general, la capacidad, pues, de ir al baño, que por lo general en la noche no se da. Dice su edad correcta con los dedos, se reconoce en el espejo y se llama por su nombre, ¿no? Luego tenemos el desarrollo socioemocional en niños de 3 años. Aquí ya se limpia sin ayuda de algo que pueda derramar, reconoce a sus vecinos, habla espontáneamente de su familia y se adapta al jardín, ¿no? Ya, por ejemplo, dice mi mamá, mi papá, yo juego con mi mamá, yo juego con mi papá se va a trabajar, mi mamá trabaja. Claro que no con la dicción de repente que yo se la estoy mencionando, pero sí empieza a dar referencia acerca de su familia, ¿no? Tú le preguntas, ¿y tu mamá? Mi mamá está trabajando, ¿no? Dentro de lo que ellos pueden pronunciar. Luego tenemos en la edad de 4 años, el niño escoge a los amigos y disfruta el tiempo con ellos, ¿no? Hay una relación intencional con sus compañeros para lograr algo concreto, ¿no? Entonces, reconoce expresiones emocionales que se les pueda mostrar en láminas, imita también actividades de los adultos, se identifica con una lámina de su mismo género y expresa rabia con expresiones verbales. Ya, entonces, ya por ejemplo dice, no te quiero, ya tú eres malo, no te quiero cuando está molesto. De esa manera expresa lo que es su rabia, ¿no? Luego tenemos el desarrollo socioemocional en niños de 5 años. En esta etapa, el niño dice por favor y gracias de manera espontánea, ¿no? Y empiezan a, como se dice, a aprender algunas conductas básicas y necesarias, como el decir por favor y gracias, que sabemos pues que se le conoce también como lo que son palabras mágicas, ¿no? Entonces, le gusta conversar mientras come, ¿no? Vive una crisis de personalidad en cuanto a la identificación y también hace preguntas constantemente, ¿no? Entonces, entendamos eso de que se va a tener en cuenta estos aspectos relacionados a las primeras conductas adecuadas que va a tener el niño con sus primeras frases o expresiones. ¿Ya? Acá empieza la etapa del por qué, ¿no? Mamá, ¿por qué el sol está arriba? ¿Por qué el piso es de este color? ¿Por qué la mosca vuela? La típica etapa del por qué, ¿qué se da? Esto nos conlleva a entender lo que son interacciones triádicas y de desarrollo socioemocional. Entendamos que dentro del desarrollo socioemocional se va a ocurrir dentro de contextos multipersonales, ¿no? La corregulación de los niños no ocurre solamente a partir de una respuesta sensible y a la disponibilidad de cuidador, sino que depende también de la forma en que ese cuidador se coordina y se apoya con un segundo cuidador con quien comparte las crianzas y los cuidados del niño. Hay que entender lo siguiente. Eh, Desde el nacimiento de un bebé y la crianza de un bebé, no es una situación fácil. Es una situación bonita, sí, pero es una situación bastante agotadora, ¿no? Entonces, si toda esta responsabilidad de la crianza, el cuidado de un bebé se la atribuye o se le carga a una sola persona, un solo cuidador, definitivamente esa persona se va a estresar, puede generar cuadros incluso de ansiedad. Si es la madre de la que hablamos, probablemente también pueda desarrollar una depresión postparto. Sabemos que se da no por el agotamiento, por el cansancio que pueda tener, porque las primeras etapas suelen ser bastante agotadoras, ¿no? Entonces, por eso nos dice que la responsabilidad tiene que ser compartida con otro cuidado, ¿no? Ahora,
¿A qué hacemos referencia con ello? Acá hablamos de la coparentalidad, ¿no? Hablamos de cuidador uno, que es papá, el cuidador dos, que puede ser mamá, eh, y cómo se apoyan entre ellos, que genera la satisfacción de pareja para el cuidado del bebé, ¿no? Entonces, ¿qué se da acá? Se da una coordinación, una organización, apoyo y afecto, participación, manejo de conflictos, un complemento, transición a la parentalidad, roles de identidad, fantasmas, ajuste de pareja, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eh, cuán importante es el subsistema parental, ¿no? Por todo lo que implica y por todo lo que conlleva el poder tener la responsabilidad compartida del cuidado de un bebé. ¿Esto que implica? Que haya una participación e involucramiento y recursos autorregulatorios, ya que si uno de los dos se encuentra cansado, agotado, ¿qué va a pasar? Pues definitivamente puede o sabe, tiene la confianza que va a recurrir a la otra persona para apoyarse, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Que el padre, bueno, en este caso suele ser la madre que los primeros meses tiene el descanso, ¿no? En el caso sea una mamá que trabaja, tiene el descanso, tenga el cuidado del bebé a tiempo completo, pero cuando llega el padre también está involucrado en lo que es la coparentalidad, o sea, que se sienta apoyado, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en las noches los bebés tienen todavía un sueño inestable, ¿no? Se levantan constantemente, entonces la mamá está agotada durante el día, que no puede descansar bien, y agotada durante la noche necesita recurrir a un apoyo, ¿no? Es por eso la importancia. Ahora, ¿cómo se refleja esto en el desarrollo socioemocional del niño? Porque va a tener unos padres mucho más calmados, va a tener unos padres que tienen mejor predisposición para la atención del bebé y el cuidado del bebé. Porque entendamos, un padre cansado, un padre agotado o una madre cansada, agotada, probablemente es una madre que tiene, que se siente molesta, que cambie constantemente su estado de ánimo, ¿no? Y esto a veces no favorece en el desarrollo socioemocional del bebé y sobre todo de la familia. Ahora, qué importante es acá entender que a través del ejercicio de la parentalidad y de los cuidados infantiles que este conlleva, se expresan creencias y valores familiares que definen prácticas particulares que moldean el desarrollo infantil y que van a ser transmitidas de generación en generación, por ejemplo, como hábitos relacionados con el sueño, alimentación e higiene. ¿Esto a qué nos invita a reflexionar? Definitivamente, cuando nosotros tomamos la decisión de tener un bebé, tenemos un hijo, ¿no? Y lo hacemos en pareja, va a haber una mayor responsabilidad afectiva sobre lo que implica la crianza de un bebé, ¿no? A diferencia de que muchas veces cuando no está planificado, llega en un momento inesperado, de repente las cosas no están preparadas como se esperan, va a generar que este nivel de inestabilidad genere inestabilidad económica, no solo vaya por ese lado, sino también en inestabilidad emocional, y la madre no lleva en primera instancia un embarazo adecuado, ¿no? Porque tiene constantes dificultades, preocupaciones, ya sean económicas, ya sea con la pareja, una falta de entendimiento. Por el otro lado, a veces la pareja que no comprende cómo es el proceso del embarazo, ¿no? Y todo ello genera que no haya se podría decir, un embarazo adecuado, que no haya un embarazo tranquilo, que es lo que se busca que pueda tener la mamá. Ahora, ¿qué pasa cuando el bebé crece en este entorno? Probablemente pues papá tiene que trabajar más horas de las esperadas. Justamente un bebé es una responsabilidad económica bastante grande. A veces mamá también tiene que salir a trabajar y dejar al bebé al cuidado de otra tercera persona. Y esto también no favorece el desarrollo socioemocional del niño, ¿no? Entonces son varios factores que hay que considerar y tomar en cuenta al momento de cuando hablamos de parentalidad y cómo influye esto en el desarrollo socioemocional del niño, ¿no? El involucramiento de la figura paterna en la crianza del niño de una manera consciente, con responsabilidad afectiva y no solo responsabilidad económica, va a tener mayores resultados y mayores beneficios en el crecimiento del niño.
Y acá nos dice, el reconocimiento y reparación que hace el cuidador de los desencuentros resulta crucial para el desarrollo socioemocional y las habilidades autorregulatorias del infante. Las experiencias de interacción entre el bebé y sus cuidadores principales dejarán huellas neuronales en ambos, las que le brindarán las bases para el aprendizaje, el comportamiento y la salud mental. Por el contrario, la ausencia y persistente de interacciones en las que una madre no responde a las señales del bebé va a actuar como un doble golpe para el desarrollo de ese niño, ya que el cerebro no solo no recibe estimulación positiva que necesita, sino que la respuesta del cuerpo al estrés se activa inundando el cerebro con el desarrollo de hormonas que son potencialmente dañinas, ¿no? Y aquí hablamos del exceso de cortisol, que son las hormonas que se liberan cuando las personas se encuentran estresadas, ¿no? Entonces, que la mamá no tenga la disposición de atender las primeras necesidades básicas que tiene el bebé, que lo expresa a través del llanto, porque es la única forma que puede hacerlo, genera pues que en el niño tenga un impacto para su desarrollo socioemocional. Aunque uno diga, no, déjalo llorar, no, es un bebé, déjalo llorar, eso no está bien, no es adecuado y tampoco es correcto. Quiero compartir un videito más con ustedes, por favor, y que me indiquen también acerca de ello, ¿sí? Este, permítanme unos minutos para abrir el videito, por favor. Hoy vamos a hacer una actividad muy especial. Vais a ir cogiendo una foto y hacer un dibujo, un retrato de la persona que os haya tocado, ¿vale? Me ha tocado Luis. Luis es este. A Manuel. Yo quería que me tocara Juan, pero me ha tocado Gonzalo. Voy a dibujar a Sara con coletas. Pues con dientes de colmillo. Yo voy a dibujar a Inés. Voy a dibujar a Enor, que es muy amigo mío. Bueno, esta mañana hemos estado haciendo una actividad en la clase, hemos hecho retratos cada uno de un compañero o compañera. ¿Podríais decir quién es Inés? ¿Quién es Luis? ¿Y Enol? ¿Podríais decirme quién es Enol? Tengo localizados. Que podría ser cualquiera. Sí.
Me gustaría preguntarles cuáles son sus expresiones acerca del video que acabamos de observar. Los escucho, por favor. A ver, ¿alguien puede escribirlo en todo caso, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja el video que acabamos de observar? Porque, como les mencioné hace un momento, muchas veces el desarrollo socioemocional es el reflejo de lo que los padres enseñamos a los hijos, ¿no? Por ejemplo, veíamos acá el caso de un niño con síndrome de Down en un colegio de España, en donde la maestra les dice dibujen a sus compañeros, ¿no? Entonces, en cuanto a las diferencias, a veces los padres incentivamos a los hijos a hacer las diferencias de manera negativa. Y como veíamos, ¿no? Los niños en su inocencia, ellos reflejan lo que son las imágenes de sus compañeros, aún sus dos compañeritos que tienen síndrome de Down como niños regulares, normales, por así decirlo, neurotípicos, y ellos no hacían distinción, ¿no? Y esto a los adultos, o el objetivo de ese experimento es que a los padres se den cuenta que los niños no hacen diferencia, los que hacemos diferencia somos los padres y eso enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Y ahí se va desarrollando lo que es la parte socioemocional y la empatía de la que hablábamos, que también es parte fundamental de ello, ¿sí? Eh, quiero acá culminar con una frase que dice lo siguiente: la infancia es una etapa, ¿no? Maravillosa, no hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión, ¿no? Entonces, esto nos conlleva a nosotros como profesionales de salud a orientar a los padres, a incentivarlos, a curar primero ellos mismos las heridas que podemos tener de la infancia, que muchas veces nuestros padres nos dejaron sin querer, sin saber, y que estas heridas de nuestra infancia a nosotros como adultos no permitan eh, que también generemos heridas en nuestros hijos, ¿no? Porque a veces somos reflejo de cómo fueron nuestros padres, que no hacen las cosas de mala manera, no creo que sea de esa manera, sino que no supieron cómo hacerlo, ¿no? Entonces nosotros quizás ahora tenemos mayor acceso a la información, a poder educarnos, a buscar orientación y poder ayudar de repente y orientar a los padres a ser mejores padres para tener niños mucho más saludables, mucho más felices, con un desarrollo afectivo saludable también, porque vemos que eso es de lo que se está careciendo actualmente, ¿sí? No sé, por favor, si hasta aquí hay alguna pregunta, duda o consulta. Preguntita. No. Entonces, si no hay preguntita, con ello nos estaríamos despidiendo el día de hoy, ¿sí? En cuanto a la sesión correspondiente a la segunda parte del desarrollo socioemocional. Deseo que esta capacitación haya sido productiva para ustedes. De igual manera, compartí las diapositivas la vez pasada y para que puedan tener ustedes acceso a la información, ¿sí? ¿No hay preguntas entonces? Ok, que tengan muy buenas noches y felices fiestas patrias, ¿sí? Espero poder encontrarnos en una próxima ocasión. En una próxima ocasión, que tengan muy buenas noches. Hasta luego.